Todos bienvenidos de nuevo al curso de posgraduados en diabetes de Coroico, este año en modalidad virtual. Como coordinador del curso, quiero agradecer a todos por su participación y agradecer a nuestros auspiciadores, en especial a Droguería Inti para el producto Merck, la línea Merck. Muy buenos amigos todos, no solamente de la Sociedad de Endocrinología, sino todos amigos personales, de lo que me siento muy contento y orgulloso. También agradecer a los auspiciadores de muchos colegas de otros laboratorios, de Tecnofarma, de Bagó, de Laboratorios Chile, de Farmedical y de Schmidt Pharma para los glucómetros Accucheck. Sin la participación de todos ellos, este curso no se podría realizar, sobre todo la colaboración a todos los colegas que son auspiciados. De nuevo, como siempre digo, nuestro auspiciador de diamante es Laboratorio Droguería Inti para la línea Merck, que digamos siempre en todos los cursos, desde el primero, siempre se han llevado la flor y con un compromiso muy importante, y yo personalmente quiero agradecerles a todos, a Juan Carlos Gutiérrez como jefe de línea, Gustavo como coordinador y ahora Romina, que reemplazó a Billy, que nos ha ayudado tanto, que lo ha hecho este año realmente fantástico, coordinando con el doctor Schreier y con el doctor Iván Darío. Sin más, los invito a todos a nuestro último día del curso, donde me he guardado, digamos, los temas más interesantes, y uno de ellos viene a ser el famoso patito feo, ¿verdad? Vamos a empezar con el tema que le pedí al doctor Schreier nos disertar esta noche, que es: deben dejarse las sulfonilureas ante el advenimiento de los nuevos agentes terapéuticos que hemos conversado los días anteriores. Y le he pedido esto al doctor Schreier porque él tiene mucha experiencia en el campo de la diabetología y una visión muy pragmática del asunto. Y después, inmediatamente después, el doctor Iván Darío Escobar nos va a hablar sobre el tratamiento de la insulina, ¿verdad? ¿Cuáles insulinas podemos usar? ¿Cuáles debemos preferir? ¿Qué ventajas o desventajas tienen las clásicas antiguas, que no son ni tan antiguas? La insulina humana es de los años 90. Antes de eso era porcina o bovina, ¿verdad? Tampoco es tanto tiempo. Son simplemente 30 añitos que tienen las insulinas humanas, fíjense, frente a los 99 de la metformina. O debemos usar los análogos de insulina, ¿no? Todavía tenemos pendiente por las líneas auspiciadoras y las líneas que traen medicamentos a Bolivia, el traer los nuevos medicamentos y también traer las nuevas insulinas. Entonces, el día de hoy está reservado a dos temas sumamente importantes para nosotros, que nos van a permitir tener una visión más correcta de cómo debe ser el tratamiento de la diabetes. Sin más, pido por favor que pongan las dos conferencias, que son pregrabadas, ya como el doctor Schreier ha pedido, que hoy día es 9 de julio, Día Nacional de la Argentina, y el doctor Iván Darío, que está yendo donde su hermano gemelo, ya lo vamos a ver. Muchísimas gracias de nuevo a Droguería Inti. Muchas gracias, Gustavo, Romina, por todo el empeño, por todo el esfuerzo. Y sin más, bienvenidos al curso y empecemos de una vez. Gracias, doctor. Romy, por favor.
Muy buenas tardes, doctor. Un gusto nuevamente contar con su presencia. Gracias por estar junto con nosotros nuevamente. Lo invitamos a la presentación del día de hoy. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Como dije ayer y mencioné antes de ayer, hoy, 9 de julio, es nuestro Día de la Independencia, razón por la cual me veo personalmente obligado a grabar la presentación un rato antes y tal cual lo ofrecí, voy a responder las preguntas, pero lógicamente desfasado en el tiempo en forma asincrónica. El tema que me han pedido para hoy es un tema que entiendo que tiene tanta importancia como los otros dos, el posgrado de este curso me parece muy bien diseñado, y la pregunta es si debemos dejar de lado las sulfonilureas ante el advenimiento de nuevos agentes terapéuticos. Entonces, recuerdo, como hice en las otras dos oportunidades, que carezco de conflicto de interés y que los fármacos para el tratamiento de la diabetes son infinidades. Tenemos todo el grupo de sulfonilureas y repaglinida, el grupo de la carbosa, el grupo de la rosiglitazona ya en desuso y la pioglitazona, las diazolidionas, los inhibidores de DPP4, los GLP-1 símiles, los inhibidores de SLGT2 y toda la gama de insulinas que se nos ocurra, originales, análogas, de origen humano, recombinantes, de acción muy rápida, etcétera, 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 siempre con base en la metformina. Entonces, nos vamos a dirigir a este grupo de fármacos que es como grupo prácticamente contemporáneo de la metformina, es decir, es un grupo casi centenario, con integrantes mucho más nuevos y con integrantes antiguos. Esto pertenece a la República Argentina, pero es para remarcar fundamentalmente el creciente aumento en las distintas encuestas nacionales de factores de riesgo de la población con diabetes. O sea, la última de ellas arrojó 12,7%, pero si vemos el crecimiento, esta se hizo en 2015 y 16 y se publicó en 2018, año 2021, probablemente esta cifra haya sido superada. Quiere decir que a esa altura, 4 millones de personas en la Argentina padecen diabetes y el 90% de ellas padecen diabetes tipo 2, es decir, 3.600.000. Conocemos lo que nos dijeron y nos vienen diciendo las asociaciones tanto americana de diabetes como europea de diabetes, que hacen hace unos años estas publicaciones en conjunto, donde nos hablan que sobre la primera línea, donde tienen que estar los cambios comprensivos y profundos del estilo de vida, incluyendo desde ya el manejo del peso y la actividad física, pero por supuesto la metformina, termina hablando de 4 subgrupos. El subgrupo que consideramos ayer es el paciente con diabetes y que ya tiene alto riesgo de enfermedad cardiovascular, enfermedad renal crónica o insuficiencia cardíaca, o tiene la enfermedad establecida. Entonces, hicimos referencia a los agonistas o análogos GLP-1
y a los inhibidores de SLGT2. Hoy nos toca hablar de qué pasa con el peso, qué pasa con la hipoglucemia y qué pasa con el costo de los fármacos a utilizar, que nos pueden obligar a hacer o a utilizar otras alternativas fuera de las que mencionamos ayer. Entonces, respetando la primera línea, donde está la metformina y los cambios terapéuticos del estilo de vida, la pregunta es, después de la metformina, ¿qué agregamos? O sea, si la metformina no fue suficiente junto con los cambios del estilo de vida para lograr un buen control glucémico y un buen valor de hemoglobina glicosilada como uno de sus marcadores, ¿qué hacemos? Y entonces tenemos que pensar que la actitud es acercarnos al 7% de hemoglobina glicosilada hacia el menos o hacia el más. Dependiendo de la actitud del paciente, un paciente muy motivado, con buena adherencia y con excelente autocuidado, puedo apostar a que tenga un valor más bajo de hemoglobina glicosilada, aceptando un poco menos de 6,5. Ahora, si el paciente está menos motivado, tiene poca adherencia, baja capacidad de autocuidado, seré menos restrictivo y aceptaré un valor superior a 7. ¿Cuáles son los riesgos potenciales de nuestro paciente en relación a la hipoglucemia u otros eventos adversos? Si son bajos o si son altos. ¿Cuánto hace que tiene diabetes? Si es un diagnóstico reciente o si hace muchos años que lo tienen. Convengamos que cuando hablamos de diagnóstico reciente, el diagnóstico lo hacemos, como todos nosotros sabemos, con un retraso de prácticamente 10 años desde el inicio en la intimidad molecular de la diabetes tipo 2. Entonces, esos 10 años ya están atrás. La pregunta es, si este paciente tuvo un diagnóstico hace 10 años y hoy tiene 10 años más, estamos hablando de 20 años. ¿Cuál es la esperanza de vida? Si es una persona más joven o si es una persona más anciana. Pero a su vez, si es una persona joven pero tiene comorbilidades, tal vez su esperanza de vida sea más corta. Otras comorbilidades importantes, si carece de ellas, apuntaré a un valor más bajo. Si tiene comorbilidades graves, apuntaré a un valor más alto. Si no tiene complicaciones vasculares, busco que no las tenga. Si ya las tiene graves, sería acentuar el riesgo en valores muy bajos de glicosilada. Y finalmente, si tiene buenos recursos, buena red de apoyo, apuntaré a valores más bajos. Si es una persona añosa, poco comprensiva, que vive solo, aunque sea autoválido, tal vez el valor al que apunto sea un valor más alto. Y esto yo creo que es una de las cosas que nos tenemos que llevar a casa, o sea, tener siempre en nuestra cabeza o en nuestro escritorio cuando atendemos a nuestro paciente. No qué le ofrezco, sino a quién se lo estoy ofreciendo. Entonces, en este mix de cosas, la segunda droga dependerá de la antigüedad de la diabetes, de la edad del paciente, si tiene microalbuminuria o macro o si no la tiene, si tiene enfermedad cardiovascular asociada, cuál es el tema con su peso, cuál es el acceso al costo de fármacos más caros o más baratos, si padece de una enfermedad renal, si tiene más riesgo de hipoglucemia, cuáles son los efectos adversos temidos, cuál es la eficacia del fármaco que voy a elegir. Por ejemplo, si yo utilizase acarbosa, no hay en Argentina acarbosa, la hubo, pero se usó poco, entonces le voy a poder pedir
un 0,5 de reducción de hemoglobina glicosilada. No le puedo pedir más a ese tipo de fármaco. Esto lo tengo que saber. Si voy a usar insulina, no tengo techo. Yo puedo hacer bajar la hemoglobina glicosilada tanto como necesite. ¿Es hipertenso el paciente? ¿No es hipertenso? ¿Y qué otra cosa hay en juego en la evolución de la enfermedad diabetes para elegir esta segunda droga? Para meternos más en el tema que se nos pidió, las sulfonilureas fueron el primer grupo de drogas antidiabéticas en aprobarse en Estados Unidos en la década de los 50, si bien, como mencionamos varias veces, la metformina es más antigua, en realidad las biguanidas en general y la fenformina, que fue el precursor, es el que tiene más años. La metformina tiene aproximadamente 70 años, 65 años. Siguen siendo, junto a la metformina, los mayores los antidiabéticos que más se usan en el mundo, y Argentina no está excluida. Tienen todas el mismo mecanismo de acción general, pero sus propiedades farmacocinéticas son influenciadas por dosis, por grado de absorción, por la duración de acción, por qué vías se eliminan, qué tejido es específico y cuál no, qué grado de afinidad de la unión a receptores por la célula beta tienen, y finalmente, si hay una potencia similar, si hay diferencias bien documentadas sobre el riesgo de hipoglucemia, el peso corporal, la seguridad cardiovascular y la renal. En 1942, algunas sulfonamidas, antibióticos, vieron que provocaban hipoglucemia. Entonces, en estos 8 años, entre Jameson a el 50, aparecen una diferencia en sulfonamida ya no con efecto antibiótico, sino con efecto antidiabético, y la primera fue la carbutamida, prácticamente dejada de lado casi desde el inicio. Las que se conocen como de primera generación, o sea, las más antiguas, son la tolbutamida, la acetohexamida, la tolazolamida y la clorpropamida, que sigue existiendo en muchos de nuestros países. 20 años después aparece la segunda generación, entre las cuales está la glibenclamida, la gliclazida convencional, la glipizida y la glibornurida. Y en 1995 aparece la tercera generación con la glimepirida, la gliclazida pero de liberación modificada, y la glipizida con un sistema terapéutico de absorción gastrointestinal específico. Aquí tienen la cita bibliográfica de los primeros antidiabéticos, como se llamaba tolbutamida, y el nombre comercial en Estados Unidos fue Orinace. Aquí tenemos los de segunda generación, como la glibenclamida, que históricamente fue un comarketing entre el laboratorio Hesch y el laboratorio Boehringer Ingelheim, que era Daonil o Eulucon, los nombres comerciales de aquella época. Y finalmente, la glimepirida y, como aquí mostramos, la gliclazida de liberación modificada en este grupo como ejemplo de tercera generación. La gliclazida de liberación modificada, que nace en los 95, como mostré, tiene, a diferencia de la glibenclamida y de la glimepirida, coetáneas en cuanto a generación glimepirida, más antigua glibenclamida, una selectividad por células beta mayor,
con propiedades antioxidantes que son inherentes a la molécula propia, no le sucede a ninguna otra sulfonilurea, con un buen control glucémico durante las 24 horas, de administración una vez al día, la formulación de liberación modificada. Es muy interesante transmitirles la experiencia. Por años de carrera, yo por supuesto que también usé la gliclazida de liberación convencional. Justamente era menos potente que la glibenclamida y a su vez la duración de acción llevaba a 2 y hasta 3 dosis al día. Sin embargo, en aquel momento la usábamos muy poco y fíjense qué paradoja, el por qué era la poca potencia. Cosa que hoy decimos qué bueno que no sea tan potente, porque sacar de una hipoglucemia a un paciente con clorpropamida, con 36 horas de duración de acción hipoglucémica, es un dolor de cabeza. Glibenclamida, con menos duración de acción, también tiene sus cosas. Pero glimepirida o gliclazida de liberación modificada son mucho más suaves en su acción, cosa que hoy lo vemos como una cualidad y antes lo veíamos como un perjuicio para el fármaco. La forma de gliclazida de liberación modificada justamente es un cambio en la farmacocinética que hace que el fármaco se absorba más lentamente, pero además que tenga una elección por el SUR1 sin acción de unión al SUR2A. La glibenclamida tiene una unión a SUR2A bastante grande y la glimepirida es más selectiva por la SUR1 que la glibenclamida. No sé si lo dije bien, perdón, por las dudas repito, la glimepirida es más selectiva por el SUR1 que por el SUR2A. Sin embargo, algo tiene de selectividad. Entonces, el SUR2A es el receptor cardíaco. Entonces, en trabajos antiguos con glibenclamida, el dolor de cabeza era que había una falla en el precondicionamiento cardíaco que permite que luego de una hipoxia vuelva a ser de buena cantidad de oxigenación el tejido. Cuanto más selectivo por el SUR1, que es exclusivamente pancreático, voy a evitar este problema. El SUR2B es un receptor vascular que también está presente, o sea, también es coaptado por la glibenclamida. A diferencia de otras sulfonilureas, este anillo, que es un asa-biciclooctil, hace el efecto antioxidante de la gliclazida de liberación modificada. Esto es una ventaja extra. Esto no definiría la elección, pero es un buen valor agregado. De todos modos, el valor agregado eso me permite ver que hay menos apoptosis, como ven acá, de células beta, que son las que yo quiero conservar, cuando uso gliclazida de liberación modificada respecto a glibenclamida. Y a su vez, esta menor apoptosis hace que haya menor actitud sobre la hipoglucemia e hiperglucemia, este interjuego.
El estudio Advance es un estudio que tuvo como propósito valorar el efecto sobre eventos vasculares mayores de disminuir la hemoglobina glicosilada a 6,5 o menos. Parte del estudio se completó en el año 2007 y evaluó también con la asociación perindopril-indapamida, que baja la tensión arterial muy bien, disminuir los riesgos de eventos vasculares mayores y muerte. Pero la otra parte era la de hemoglobina glicosilada. Este fue un estudio aleatorizado, no enmascarado, con grupos paralelos, que tomó 20 países y 215 centros, y lo que se analizó es la intención de tratar. Como en todas mis otras presentaciones, acá está la cita bibliográfica para que puedan leer completo el estudio. El grupo intensivo de control versus el grupo estándar, en total involucró 11.000 pacientes, fueron asignados a gliclazida de liberación modificada y preterax o placebo. El preterax, acuérdense que era la asociación de indapamida y perindopril, y el grupo estándar no utilizaba gliclazida de liberación modificada, utilizaba otro antidiabético, pero sí estaba presente la indapamida y el perindopril, cosa de que tuviese el mismo valor de presión arterial el placebo y el control. Se incluyó pacientes con diabetes tipo 2 de más de 55 años, que tuviesen factores de riesgo adicionales, como podía ser tener más de 65 o presencia de enfermedad macro o microvascular, con más de 10 años de diagnóstico y algún otro factor de riesgo, y que sean hipertensos o normotensos. Por supuesto que los normotensos no recibían la asociación antihipertensiva. Bueno, tuvo este tiempo de reclutamiento, de control, como les dije, acá se corta la parte de presión arterial y nos queda la parte posterior, pero lo interesante es una media de seguimiento de prácticamente 10 años. Se buscan eventos mayores, macro y microvasculares, combinados o por separado, con endpoints secundarios de mortalidad de cualquier causa o cardiovascular, eventos coronarios mayores no mortales, eventos coronarios totales, cerebrovasculares totales y mayores, insuficiencia cardíaca, eventos vasculares periféricos, todos los eventos cardiovasculares, que haya desarrollo o progresión de nefropatía o de retinopatía o de microalbuminuria o deterioro visual, desarrollo o progresión de neuropatía, deterioro de función cognitiva, demencia y la posibilidad de ingreso durante 24 horas o más por eventos hipoglucémicos. Bueno, mostró la gliclazida de liberación modificada, un control glucémico progresivo e intensivo. Este es el grupo de estándar glucémico y este es el grupo que pedimos una disminución de glicosilada con una P significativa. Y el Advance, que fue con gliclazida de liberación modificada, fue el que mostró menor cantidad de hipoglucemia severa en el grupo de control intensivo versus el grupo que utilizó glimepirida en el ACORD o glibenclamida en el UKPDS. En el Advance no hubo aumento de peso, cosa que sí hubo con glibenclamida y sí hubo con glimepirida en estos respectivos estudios. La protección betacelular en cuanto a apoptosis, fíjense que fue muy poca en glibenclamida, fue intermedia en glimepirida y fue alta en gliclazida. En años antes de comenzar la insulinización como muestra de célula beta protegida, llegó a 14 años con gliclazida de liberación modificada, mientras que a los 8 años
con glibenclamida ya hubo necesidad de hacerlo. Las complicaciones serias micro y macrovasculares disminuyeron un 10%, con lo cual se habla de una reducción significativa de las mismas. La protección renal, un efecto mayor de protección renal con 21% de reducción de eventos renales, 30% menos de albuminuria y tendencia positiva hacia la reducción en mortalidad cardiovascular. Quiere decir que en este caso también hubo beneficios para los que utilizaron gliclazida de liberación modificada. Muchos menos eventos de hipoglucemia con gliclazida de liberación modificada que con glimepirida, y obviamente cuanto menos hipoglucemia hay, la aceptación por parte de los pacientes es mayor. La gliclazida de liberación modificada en cualquiera de los tratamientos, cuando había solo dieta, metformina o un inhibidor de alfa-glucosidasa comparado a glimepirida versus gliclazida de liberación modificada, fue mayor. En cuanto al peso, acá muestra que hubo un relativo descenso en la hemoglobina glicosilada en los de peso más alto, pero no hubo aumento de peso, que es la parte que nos importa, y casi es una redundancia hablar de que un paciente con diabetes tipo 2 tenga exceso de peso, ¿no es cierto? Cualquiera de nosotros que vea a un paciente en edad de padecer diabetes tipo 2 que esté con normopeso, uno está muy tentado de investigar qué otro tipo de diabetes tiene presente porque es poco probable. En pacientes con insuficiencia renal, la eficacia, aún con clearance de creatinina de hasta 50 mililitros, mejoró la hemoglobina glicosilada sin aumentar la hipoglucemia. Por supuesto que en más de 80 mililitros minuto están muchos de nuestros pacientes, con lo cual ese rango es el rango habitual. Cuando lean literatura norteamericana, vamos a encontrar un pequeño choque. La sulfonilurea que utilizan ellos como primer elección en pacientes con insuficiencia renal es la glipizida, en valores que en la República Argentina los diabetólogos ya estaríamos usando insulina. El porqué de la insulina en insuficiencia renal avanzada, muy simplemente porque uno lo puede sacar de la hipoglucemia más rápido, es mucho más fácil de dosificar, pero cuando vean estudios comparativos de fármacos que nacen en Estados Unidos, van a ver que el comparador habitual, porque la usanza norteamericana es esa, es la glipizida. Y el efecto legado es fundamental. La continuación del Advance, que se llamó Advance On, es ver qué pasaba en la estrategia intensiva con gliclazida de liberación modificada versus tratamiento estándar. Y entonces se vio que había menos progresión hacia la enfermedad renal en el que había sido bien tratado desde entrada. Y acá me detengo un minuto. Yo dije al principio, casi al pasar, porque somos todos especialistas, que nosotros llegamos 10 años tarde en el diagnóstico. Es por eso que de entrada en nuestro paciente con diabetes tipo 2 evaluamos todas las posibles complicaciones de la diabetes ya iniciado, cosa que no lo hacemos con el paciente con diabetes tipo 1, donde esperamos 5 años.
más allá de la demora invariable, no por desidia, no por error médico, en el diagnóstico, si somos muy tibios al principio, es altamente probable que con el correr del tiempo nuestro paciente sufra más complicaciones. Aquellos estudios que fueron más intensivos de entrada, en el UKPDS y su prolongación, en este caso en el Advance y en el Advance On como su prolongación, aunque pierdan el buen control de hemoglobina glicosilada que tuvieron inicialmente, al volver a verlos en el seguimiento, uno ve que estos pacientes, el seguimiento posterior a los 10 años fue 5 años más, fue mucho mejor. Entonces, más allá del fármaco, de las asociaciones de fármacos que utilicemos, hagamos tratamientos lo más intensivos posibles, acuerdo a la escala de valores que dijimos al principio, en nuestros pacientes. No nos quedemos cruzados de brazos. Si nuestro paciente arranca con 8,5 o 9 de hemoglobina glicosilada y yo le doy un cambio de estilo de vida al que el paciente adhiere, come mejor, come menos, se mueve más, con lo que es menos sedentario, y usa metformina, que va a ser nuestra primera elección, podemos esperar que baje 1 o 1,5 de hemoglobina glicosilada, no más. Entonces, vamos a tener que el que arrancó en 9 tendrá 7,5. Si me conforma que tenga 7,5, perfecto. Pero si no me conforma porque es una persona joven, porque quiere tener un mejor control, porque tiene un futuro teórico importante, porque no tiene aún complicaciones, yo sé que la metformina no va a alcanzar. Y esto no es en contra de la metformina, todo lo contrario. Yo sé lo que le tengo que pedir a cada fármaco. Si le agrego una sulfonilurea, puedo esperar un 1% de reducción extra. Si le agrego a carbosa, como dije antes, aunque nosotros no lo tengamos en Argentina, será un 0,5. Si le agrego un inhibidor de DPP4, tibiamente llegará a un 1% más, tal vez 0,9 o 0,8 más. Insisto, esto no es que estemos hablando de drogas de mejor calidad o menor calidad. Yo tengo que saber lo que espero de un fármaco, más allá de que le dé el tiempo para actuar. Y si a los 3 meses de cada una de mis acciones no se alcanzó la meta, no me tengo que cruzar de brazos. Tengo que agregar un fármaco. Tengo que intensificar el cambio de estilo de vida. Tengo que observar si la dosis de metformina que está tomando es adecuada o lo dejé tibiamente unos escalones atrás. En la continuación del Advance On hubo una disminución en la progresión de microalbuminuria, en la aparición de ella, en la progresión, en evolucionar hacia enfermedad renal crónica en estadios más avanzados, e inclusive llamativamente a los que empezaban con pequeña albuminuria hubo hasta un 15% de reducción. No es que la reducción sea a partir de la sulfonilurea, pero lógicamente en el microambiente más adecuado tenemos una mejor acción sobre los riñones. En enfermedad renal crónica, la gliclazida, que tiene metabolismo hepático como la glibenclamida o la glimepirida, tiene metabolitos inactivos, mientras que la glibenclamida tiene algunos activos. Y la glimepirida tiene 2 metabolitos más importantes, dentro de varios, y ambos tienen cierta actividad hipoglucemiante per se. Por lo tanto, no es raro ver que haya menos hipoglucemia con gliclazida, algo más con glimepirida y mucho más con glibenclamida, que además
dura mucho tiempo en el cuerpo. Si yo lo quiero usar en enfermedad renal crónica, fíjense que la gliclazida en estadios 1, 2 y 3, es decir, todos los que tienen más de 30 mililitros minuto de clearance, pueden ser utilizados, y de 30 para abajo no hay data. Con glibenclamida lo puedo usar hasta 60 de clearance y está contraindicado con clearance más bajos. Y acá termino con glimepirida y voy a retomar un minuto el tema. La glimepirida es segura hasta los 60, tengo que reducir la dosis entre 60 y 30 y no la puedo usar por debajo de 30. ¿Qué dije recién hace un minuto que me iba a detener? Si yo tomo un hombre con 60, 65 años de edad, con una creatinina sérica de 1, es decir, absolutamente normal, y lo llevo a escalas de el volumen de filtrado glomerular estimado, sacado de cualquiera de las tablas clásicas, o sea, por MDRD, todos tienen menos de 60 mililitros minuto. Esto es, a medida que avanza la edad, aún en personas sin diabetes, vamos perdiendo capacidad funcional de las nefronas, razón por la cual tenemos valores más bajos de clearance de creatinina. Entonces, si a esto le sumo la diabetes, no usemos glibenclamida por debajo de 60 mililitros minuto, o usémoslo abriendo mucho los ojos. Usemos glimepirida, pero reduzcamos la dosis. Y podemos usar, sin reducir la dosis, hasta 30 de gliclazida. Ninguna de ellas la vamos a usar por debajo de 30, aunque en gliclazida no sabemos porque no se ensayó, pero no tiene ningún sentido ante un ensayo seguir con esto. Por eso yo decía que en la República Argentina, en estos valores, estaríamos usando insulina en el paciente, mientras que en estos valores ustedes verían estudios de origen norteamericano donde están usando glipizida. Los inhibidores de SLGT2, tan nuevos de los que hablamos ayer, están indicados, según cuál, en valores de 30 para arriba. Todos están contraindicados de 30 para abajo, y la canagliflozina puntualmente no está recomendada de 45 para abajo. Quiere decir entonces que en 30 para abajo no puedo usar un inhibidor de SLGT2, en 30 para abajo no debo usar sulfonilureas de las 3 que mencioné, y si miro adherencia, las sulfonilureas específicamente tienen un grado alto de probabilidad de cambio por efectos adversos si lo tomo como clase, mientras que en este mismo esquema el GLP-1 prácticamente tiene mucha mayor adherencia justamente por su falta de acción extra sobre poca hipoglucemia, etc. Esto es, discúlpeme que lo haya puesto, pero es muy importante para la República Argentina. A partir de noviembre de 2018, nosotros tenemos muchos fármacos que se cubren con el 100% de descuento para las coberturas médicas, y entonces hasta ese momento, por supuesto que la metformina estaba y sigue estando,
pero estaba con el 100% la glibenclamida. A partir de allí se incorporó la gliclazida y se discontinuó la glibenclamida. No es que no se pueda indicar, no tiene la cobertura del 100%. Se incorporó la sitagliptina y se incorporaron, algunas insulinas análogas como la Lispro, como la Glargina y la de Gludec para subpoblaciones específicas. Entonces, las sulfonilureas son de segunda elección detrás de la metformina. 31% de las personas con diabetes de Estados Unidos la usan y hasta el 45% de las personas en Europa la usan. Y el Emparrec con empagliflozina y el Canvas con canagliflozina, el 40 al 46% de los pacientes recibieron, además de la empagliflozina o la canagliflozina, sulfonilureas, con beneficios cardiovasculares logrados con esos fármacos. Con lo cual, secundariamente, está hablando bien de la seguridad que pueden otorgar las sulfonilureas cuando están bien asociadas y bien combinadas. La reducción de la hemoglobina glicosilada, como les decía antes, acá tienen la larga lista, es buena con las sulfonilureas. Fíjense que es cercana a 1, está un poco por debajo de 1 el inhibidor de DPP4, y las TZD cercana a 1 y los inhibidores de SLGT2 también. Por eso les decía que tenemos que pensar en sumar y no en reemplazar. Podemos extrapolar la seguridad cardiovascular de glimepirida a gliclazida y viceversa. La realidad es que la gliclazida muestra claramente, bien lejos del 1, la seguridad cardiovascular, mientras que la glimepirida tiene una buena seguridad cardiovascular, pero sobrepasa el 1, o sea, tiene un riesgo un poco más alto. Aquí, que no es para charlarlo en este momento, tienen todos los estudios que se compararon entre los distintos fármacos. Los estudios de seguridad cardiovascular se diseñaron sobre la base del tratamiento estándar, es decir que, fíjense que lixisenatide, liraglutide, albiglutide, dulaglutide tenían una sulfonilurea como base, y los SLGT2, empacana y dapagliflozina también tenían sulfonilurea de base, con lo cual uno puede extrapolar, si bien era para ver esos fármacos nuevos, que a pesar de esos fármacos, si quieren decirlo así, los fármacos nuevos no tenían el perjuicio sobre la seguridad cardiovascular. El día Ramadán es un estudio muy interesante. Ustedes saben que el Ramadán es el 9º mes de el calendario islámico, y el día Ramadán es un estudio diseñado justamente de vida real para ver qué pasa donde millones de personas en el mundo hacen 40 días promedio de un ayuno de más de 12 horas o de 10 horas. ¿Por qué? Porque durante el día no pueden ingerir alimentos y sí lo hacen a partir de la noche. Entonces, aquellas personas con diabetes que utilizaban gliclazida de liberación modificada mostraron que hubo muy pocos casos de hipoglucemia sintomática y que confirmada también fue baja y aún muy dentro de lo esperable. Redujeron un poco la hemoglobina glicosilada, piensen que no le podemos pedir mucho a 40 días. La media de glucemia de ayuno fue una reducción del 9,7% y han perdido medio kilo de peso. No es significativo, pero lo que nos importa
mencionar es que no aumentaron de peso. Entonces, no aumento de peso, casi sin hipoglucemia, ninguna severa, ninguna con internación. Entonces, clave, hay que diferenciar gliclazida de liberación modificada a otras sulfonilureas por seguridad cardiovascular, por eficacia y seguridad en el descender la hemoglobina glicosilada, sin hipoglucemia, sin aumento de peso, disminución de las microangiopatías, económicamente bastante accesible, con el aval de estudios clínicos, buena protección renal y bastante segura en enfermedad renal crónica. Volviendo a nuestra tabla inicial, después de la metformina, teniendo en cuenta el minimizar hipoglucemia, perfectamente puedo utilizar gliclazida de liberación modificada, pensando en minimizar el aumento de peso, también lo puedo usar, y si hablo de costos, no cabe duda que sulfonilureas y tiazolidinedionas o sea, además de metformina, son los fármacos que tienen un costo más bajo, costo que absorberá nuestro paciente o lo absorberá la cobertura médica, como sucede en algunas cosas en Argentina, pero no importa. Lo importante es que no sea caro para nadie que esté sosteniendo la economía de la salud, y más aún en estos tiempos de pandemia. Para cerrar entonces y contestar esta pregunta, ¿deben dejarse de lado las sulfonilureas ante el advenimiento de nuevos agentes terapéuticos? Mi respuesta es definitivamente no. Bien utilizadas son fármacos excelentes. Bueno, con esta última diapositiva me despido, les agradezco vuestra atención y tal cual lo hice ayer, les ofrezco la posibilidad, sea a través del WhatsApp que ustedes disponen o a través del mail, que me hagan las preguntas necesarias. Muchas gracias y buenas noches. A usted. Bueno. Ahí está. Adelante, Romina, presenta tus premios. Gracias, doctor. Para que tengan en cuenta y esperen hasta el final, hoy día vamos a sortear nuevamente, gracias a Glucofage, 2 mantas. También vamos a sortear glucómetros, igualmente 2. De la misma manera, gracias a Glucofage XR en esta ocasión, la mesita que ayer se las mostramos. Catherine, si puedes mostrárnoslas de nuevo. Muy buenas noches, doctores. Bueno, esta es nuestra mesita que vamos a sortear esta noche. Es una mesita multiusos. Para ahora que estamos todo pues de manera virtual, tiene un cajoncito a un lado donde podemos poner nuestros lápices, el cargador del celular, vaya, ¿no? Y un espacio para que podamos poner un vaso de café y sea bastante cómodo para el trabajo virtual. También vamos a sortear un nanovaporizador. Aquí les muestro cómo se usa para que tengan en cuenta. Eso también vamos a sortear 2. Y gracias a Novo Nordisk también tenemos una balanza. ¿Cierto, Mauricio? Sí, buenas noches, doctores, doctoras. Gracias igual al apoyo de la línea Novo Nordisk. El día de hoy podremos sortear esta balanza. Voy a mostrarles un poco de las características de la misma para que podamos ver de qué consta. La balanza, ¿se puede ver? Perdón. Todavía. Ok. Ahora sí.
Ahora sí se puede ver. Sí. Sí, madre. Muy bien, gracias. Bueno, la balanza es de la marca Camry, es el modelo EB9068. Las características principales son que puede pesar hasta personas de 150 kilogramos, una división de graduación de 100 gramos, tecnología con 4 sensores para poder medir el peso de los pacientes, pantalla LCD de 52 por 24 milímetros, autoencendido y batería de litio de una pieza. Muchas gracias, Mauricio. Y finalmente también tenemos una mochila, gracias a Eutirox. ¿No la puede mostrar, Fabio? Fabio no está. Fabio no está con micrófono. Perdón, buenas noches, mil disculpas. Bueno, en este caso les muestro la mochila. Bueno, que es una mochila bastante amplia. Tiene el diseño antirrobo, que tiene un bolsillo en la parte posterior, bueno, para poner objetos personales de valor. Entonces, esto va a ir con el auspicio de Eutirox, ¿no? Muchas gracias. Bueno, entonces, doctor Derek, presentamos al doctor Iván Darío con su siguiente charla. Sí, tenemos la última charla de la noche y del curso, ¿verdad? Va a dar el doctor Iván Darío Escobar. Él es médico internista de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, médico endocrinólogo de la Universidad del Rosario en Bogotá, es expresidente de la Asociación Colombiana de Endocrinología, expresidente de la Federación Diabetológica Colombiana y de la Fundación Colombiana de Obesidad, ha sido secretario ejecutivo de la Asociación Latinoamericana de Diabetes, ha trabajado durante 18 años en la Asociación Colombiana de Diabetes y es director actualmente del Instituto de Diabetes y Endocrinología. Él nos va a presentar en grabación, y lo va a decir, el tema de insulinas análogas versus normales, en realidad todo el tema de insulinas, cuáles se deben utilizar y por qué. Si tienen preguntas, las vamos a discutir con algunos colegas, podemos discutir y responder algunas de las dudas que tengan, o las hacen llegar a través del visitador médico de su preferencia o de su laboratorio de auspicio, y yo haré llegar las preguntas al doctor Schreier o al doctor Escobar y devolveré las respuestas correspondientes. Sin más, pido por favor a Romina si puede poner la grabación de la conferencia del doctor Escobar. Hola, buenas noches a todos. De nuevo agradezco al doctor Derek Barragán y a los demás miembros de la filial de La Paz por esta honorífica invitación para disertar con ustedes sobre diferentes temas acerca del tratamiento de la diabetes, junto con otro gran amigo, el doctor Silvio Schreier de Argentina. Ya esta es mi tercera y última conferencia que tuve que dejar pregrabada, puesto que en este momento estoy volando hacia Atlanta para lograr unos días de descanso junto con mi familia y a su vez aprovechar visitar a mi hermano gemelo y a su familia. Si algún día veis a alguien muy parecido a mí y al saludarlo no les responde el saludo, ese es mi hermano gemelo. Para los que puedan haber dudado de lo que les dije, mirad aquí la evidencia. Quizás no podrán distinguirme cuál creen que soy yo. Algo difícil. Bien, comencemos. Cada vez vemos más personas con diabetes y esto nos conduce a que nos preparemos lo mejor posible para llevarlos a un buen control glucémico, a la reducción de comorbilidades, en especial la obesidad, la hipertensión, la dislipidemia, para finalmente reducirles el riesgo de morir tempranamente, sobre todo por eventos cardiovasculares. Más allá del control de las glucemias, en la actualidad se propone que debemos llevarlos a una meta personalizada de su hemoglobina glicosilada, pero ojo, que el tratamiento instaurado no le suba de peso, por el contrario, lo baje y le evite hipoglicemias. Para esto debemos organizar unidades, equipos o centros de diabetes, dependiendo del nivel de atención, conformado por diferentes profesionales de la salud que trabajen mancomunadamente, o sea, equipos interdisciplinarios y que incluyan educadores y programas de educación en diabetes.
También recordemos que en los asuntos de salud hay tres protagonistas importantes. Los primeros son los pacientes y sus familiares. Muchas veces ellos son, por desgracia, los que no permiten que se logre un buen control de la diabetes. Los segundos son o somos los profesionales de la salud, cuyos mayores pecados son la falta de preparación y la inercia médica. Y los terceros son los sistemas de salud o el sistema de salud, el cual debe disponer a los pacientes de los insumos y medicamentos necesarios para el buen control. Este es mi grupo de trabajo interdisciplinario del Instituto de Diabetes y Endocrinología. Aquí estoy con la psicóloga, la nutricionista, los educadores, inclusive está mi esposa, ella es diabética tipo 1 y la que organiza la tienda de la diabetes. Y bueno, el tema de hoy es sobre las insulinas humanas versus insulinas análogas, lo que da pie a recordar de nuevo ese gran momento histórico en que estos cuatro personajes, Banting, MacLeod, Best y Collins, hicieron el descubrimiento de la insulina hace 100 años. Esta gráfica nos muestra la cronología del desarrollo de la insulina hasta nuestros días. Las primeras dosis de insulina fueron extractos de páncreas de animales, las cuales se tenían que aplicar varias veces al día, con jeringas de vidrio y con grandes agujas hipodérmicas. El sistema de extracción y de purificación se fueron mejorando de forma rápida por laboratorios como Lilly y Novo Nordisk. Digamos que este fue la génesis de la insulina regular, de acción rápida y corta. Por esto había que aplicarla varias veces al día. Luego hubo un hito muy importante en esta historia, fue cuando en los años 40 se logró una insulina de acción más larga, cuando se le adhirió una molécula de protamina. Esto dio origen a la insulina NPH, o Neutral Protamine Hagedorn, en honor a Hagedorn, científico de Novo, quien logró una mejor estabilidad de los cristales de la insulina con protamina y zinc, y al ponerle un vehículo disolvente de carga neutra. Y fue a partir de los años 50 del siglo pasado que se masificó la utilización de esta nueva insulina, la NPH, con ese novedoso perfil de duración, de mayor tiempo de acción. ¿Pero ustedes creen que esto fue bueno o fue malo? Es una pregunta rara, pero les explicaré. Como adelanto científico fue muy, pero muy bueno, siendo el inicio de las insulinas de acción prolongada, pero fueron apareciendo después nuevas de ellas. Pero hubo un cambio en la terapéutica, pues los médicos pensaron que ya habían logrado lo mejor para las personas con diabetes, pues en vez de múltiples insulinas de acción corta en un día, ya con una sola dosis, máximo 2 al día, podían controlar la diabetes. Y sí, los pacientes estaban felices, pues ya era una sola inyección al día, o máximo 2. Pero lo que no sabían era que cuando se aplicaban varias insulinas de acción corta al día, se lograba mejor control glucémico y a futuro menores complicaciones. De hecho, recuerdo una publicación en los años 70 en la que demostraron que los que iban aplicando insulina de acción corta entre los años 30, 50, tuvieron mejores desenlaces que los que entraron a la era de la NPH. De alguna manera, ya nos brindaban el conocimiento de que el tratamiento intensivo con múltiples dosis, que luego se impuso en los años 70 en adelante, era mejor que el tratamiento con la sola NPH. Por razones de tiempo, me saltó varios grandes hitos sobre la historia de la medicina para llegar a 1982, cuando sale la insulina humana producida con la tecnología de DNA recombinante. Antes solo se utilizaba insulinas extraídas y purificadas de origen de páncreas bovino o porcino. Otro gran hito histórico fue en 1996, cuando sale al mercado la primera insulina análoga de rápida acción, muy conocida por todos nosotros, la insulina Lispro o Humalog. Le siguieron luego la glulicina o Apidra y la Aspart o Novorapid. Ya para el año 2000 sale una insulina análoga de larga acción, que fue la Glargina o Lantus. Le siguió a esta otra más, la de Temir o Levenir. Pero no contentos con los resultados de los perfiles
farmacocinéticos y farmacodinámicos de las ya presentes, a partir del 2015 sale otra insulina análoga con mejores perfiles, y fue la Degludec Otresiva. Al margen de esto, en los últimos años se fueron también desarrollando otras presentaciones, como fueron la glargina U300, la Tresiva U200, y actualmente se investiga una insulina que actúa por 7 días, que es el Icodec. Y si quieren más, actualmente también disponemos de insulinas inhaladas. Esto lo vimos ayer, pero les recuerdo que la insulina no es un tratamiento de rescate. Lo último por hacer, que solo lo prescribiremos cuando el paciente esté descompensado o cuando ya no haya nada que hacer. Lo siento mucho, pero no. Ya dijimos ayer que la insulina debe ser prescrita a tiempo, incluso muchas veces al momento del diagnóstico de la enfermedad o en el transcurso del tiempo cuando no se ha logrado metas de control, evitando al máximo la inercia médica ya comentada en los 2 días anteriores. Hay mucho por comentar, pero voy a tratar de no prolongarme con mis comentarios para poder llegar rápido al tema asignado. Y aunque debe ser claro para todos ustedes la diferencia entre una y otra insulina, explicaré brevemente qué son las insulinas humanas y las insulinas análogas. Las insulinas humanas son las insulinas igualíticas a las producidas por el páncreas humano, pero que desde los años 80 ya han sido producidas en grandes piscinas o estantes de hongos o bacterias a los cuales se les ha adicionado el gen de la insulina y se ponen a producir grandes cantidades de dicha hormona. Después de multitud de procesos muy sofisticados, extraen la insulina. Soy de la época de las insulinas bovinas y porcinas, y cuando empezaron a aparecer las insulinas humanas, muchas personas no querían aplicársela porque pensaban que eran extraídas de cadáveres o de fetos. Tocaba explicarles cuál era el proceso de producción, que además dicha explicación daba razón del por qué eran más costosas. Ya dijimos que las 2 insulinas humanas que tenemos en la actualidad son la regular y la NPH de acción prolongada. Las insulinas análogas derivan su nombre porque son parecidas a las humanas, pero fueron producidas buscando un mejor perfil farmacodinámico y farmacocinético. Para esto se les hicieron algunas modificaciones en la cadena de aminoácidos, que puede ser por deleción, adición o translocación, y por la adición a su estructura de otros elementos como pueden ser proteínas o ácidos grasos. Se han investigado cientos de insulinas análogas, buscando cuál de todas presentan mejor perfil. Y de hecho recuerdo una visita a la fábrica de Eli Lilly en Indianápolis, a finales del siglo pasado, en donde nos mostraron una gran computadora que era el que hacía las simulaciones de nuevas moléculas que la misma máquina diseñaba. Luego pasaban a los procesos de investigación clínica y fue así como nació la primera insulina análoga de Lilly, que fue la Lispro. En la actualidad tenemos disponibles las siguientes insulinas análogas. Primero la de acción corta, la Lispro o Malo, la Glulicina o Apidra y la Spart o Novorapid. Luego están las de acción prolongada de primera generación, que son la Glargina o Lantus, de acción prolongada de segunda generación, que son las de Degludec o Tresiva, y se incluyen las insulinas más concentradas como la glargina U300. De forma rápida, les recuerdo la estructura de la insulina humana. Contiene una cadena alfa con 21 aminoácidos y una cadena beta con 30 aminoácidos. Después de salir del retículo endoplásmico de la célula beta, se plega y se forma un dímero al juntarse con otra molécula de insulina. Dentro de los gránulos secretorios de insulina se juntan 3 dímeros para formar un hexámero. Para esto tienen como ayudante el zinc, que les permite unirse. Así sale a la circulación de la célula beta y así es inyectada cuando aplicamos insulina humana regular. Como enseguida veremos una a una las insulinas análogas, necesitaremos entender primero esto de los perfiles de farmacocinética y de farmacodinámica. Primero, el perfil farmacocinético tiene que ver con la concentración de insulina frente al tiempo después de la inyección.
La Cmax indica la concentración máxima alcanzada de la insulina y la Tmax indica el tiempo requerido para alcanzar la concentración máxima. AUC señala el área bajo la curva. Luego el perfil farmacodinámico, el cual tiene que ver con la rata de infusión de glucosa versus tiempo después de la inyección de insulina. Mejor dicho, la farmacodinámica nos indica cuánta glucosa se gasta en el tiempo mientras dure la acción de la insulina. La Rmax indica la velocidad máxima de infusión de glucosa. La Trmax indica el tiempo para alcanzar la velocidad máxima de infusión. Y la G total señala la cantidad total de glucosa infundida. Hay que entender estas gráficas, pero luego entender la farmacocinética y farmacodinámica de las diferentes insulinas. En esta gráfica vemos algo importante y es la diferencia de cómo se comporta la liberación de insulina en el páncreas ante una comida que realiza una persona sana. Sigue la línea azul. Versus cómo se comportan los niveles de insulina en sangre cuando se aplica una insulina regular a nivel subcutáneo en un paciente con diabetes. Siga la línea roja. La primera es liberada directamente al torrente sanguíneo con el estímulo de la glucosa que se ha absorbido con la comida. Recuerden que la mayoría de esta insulina pasa inicialmente por el hígado, donde produce una inhibición de la gluconeogénesis. El pico de la insulina en sangre es evidente. En cambio, cuando la insulina regular se inyecta por vía subcutánea, esta se absorbe por los capilares del tejido subcutáneo, pero esto es más demorado que cuando es liberada directamente de las células beta del páncreas. Y recuerden que ya no va a tener un primer paso hepático, sino que va a la circulación general directamente. Finalmente, ustedes ven que el inicio de acción es más lento, con un pico más chato, y la acción es un poquito más duradera que la propia insulina pancreática. Veamos ahora las insulinas de acción rápida. Arriba vemos los cambios de aminoácidos en las estructuras de los análogos de insulina de acción rápida. En B, vemos la disolución más rápida del hexámero en el espacio intersticial de la insulina Lispro en comparación con la insulina regular, y esto es consecuencia del cambio de aminoácidos. En C, observamos el perfil farmacocinético de la insulina Lispro en comparación con la insulina regular, que muestra un inicio de acción y un pico de acción más rápidos y una duración de acción más corta. Finalmente, en D podemos ver el perfil farmacodinámico del mismo estudio. En resumen, la insulina análoga Lispro se absorbe más rápido y termina su acción igualmente más rápido cuando se compara con la insulina regular o cristalina. Por esto las insulinas análogas deben colocarse al momento del alimento, no así la insulina regular que tiene que aplicarse unos 30 minutos antes. Esto es un inconveniente mayor, pues es bastante difícil que la gente se la aplique con estos minutos de diferencia. También a veces puede pasar que se le aplica y luego por algún inconveniente no come y le sobreviene una hipoglicemia. O si se la aplica cuando está comiendo, entonces podremos ver hiperglicemias luego del alimento. En fin, aquí vamos viendo que una de las grandes ventajas de las insulinas análogas es que se puede colocar durante el alimento o inmediatamente termine el alimento. Aquí vemos los tiempos de acción de las insulinas análogas, de acción rápida, la Lispro, la Spar y la glulicina frente a la insulina regular. Esta última comienza a actuar hacia los 30-60 minutos, en cambio las análogas comienzan a actuar hacia los 15 minutos en promedio. El pico de acción se hace hacia los 2-4 horas en la regular y entre 1 y 3 horas en las análogas. Y la duración de acción de la regular puede llegar hasta 8 horas, pero las análogas llegan hasta 5 horas. En resumen, las insulinas análogas de acción corta remedan más a la insulina natural liberada del páncreas con los alimentos, cuando se comportan o se comparan con la regular. Ahora veamos la insulina NPH neutra, difrutamina Hagedorn. En la gráfica de la izquierda observamos la farmacocinética y en la derecha la farmacodinámica de la insulina NPH, en comparación con la regular.
Los sujetos se mantuvieron en ayunas y después se le hacen los estudios. Ya reconocemos a la insulina regular por su pico rápido y su acción corta. Y así entonces la podemos comparar con la NPH, que tiene un pico de acción hacia las 6 a 8 horas, con un tiempo de acción más largo que alcanza hasta las 24 horas. Por esto podemos aplicar una vez al día la NPH, pero generalmente se requieren las 2 dosis para mayor cubrimiento de las 24 horas. Generalmente se colocan 2/3 de la dosis en la mañana y 1/3 de la dosis en la noche, pero cada paciente tendrá sus propias condiciones y necesidades al respecto. Vista la farmacodinamia y la farmacocinética de la insulina humana NPH, ahora sí, comparémosla con las insulinas análogas de acción prolongada. Comencemos con la glargina. Aquí vemos la estructura de aminoácidos de la insulina glargina con cambios en el último aminoácido de la cadena alfa, en la que queda una glicina, y con la adición de 2 argininas en la cadena beta. Estos cambios de aminoácidos asociados a un pH bajo hacen que la insulina se precipite inmediatamente, ingrese al espacio subcutáneo y luego se produce una lenta difusión y liberación de los monómeros de insulina. En la gráfica C podemos observar que a diferencia de la insulina humana NPH, casi no se vislumbra un pico de acción y además la acción se prolonga. En D vemos el perfil farmacodinámico, en la cual la NPH requiere de una rata de infusión de glucosa mucho mayor en las primeras horas, lo que puede disponer de hipoglicemias más fácilmente. Estas diferencias son las que le brindan a las insulinas análogas sus grandes ventajas al compararse con la NPH. La otra insulina análoga de primera generación es la insulina Detemir. Arriba vemos la estructura de aminoácidos. Le han deleteado el último aminoácido de la cadena beta y le han añadido un ácido graso de estructura mediana. Estos cambios hacen que se junten dos hexámeros de la insulina. Igualmente pueden fijarse los monómeros de la insulina a la albúmina. En los gráficos C y D se observan la farmacocinética y la farmacodinamia de las insulinas glargina, línea azul, y la Detemir, línea roja. En resumen, las insulinas Levemir puede hacer un ligero pico hacia las 6-8 horas, a diferencia de la glargina, que tiene un menor pico y su acción es de 24 horas. En la gráfica del lado derecho vemos los perfiles de tiempo de acción de la insulina NPH, glargina y Detemir. Estos perfiles demuestran que la insulina Detemir y la glargina producen perfiles de acción más planos y más predecibles que la NPH. También vemos que la Detemir no es tan distinta a la glargina como nos la quieren presentar en esta gráfica del lado izquierdo. Y también vemos que la NPH pues tiene grandes picos que pueden inducir fácilmente hipoglicemias a las 6-8 horas. Y llegamos a la insulina análoga de segunda generación, la insulina Degludec. La estructura del aminoácido de la insulina Degludec es igual a la del Levemir, pero le han cambiado el ácido graso por otro más extenso, como podemos ver acá. En B se observa el mecanismo de liberación sostenida, que es a causa de la formación de múltiples hexámeros y la unión a la albúmina. En los paneles C y D vemos la comparación de las insulinas Degludec y glargina. Es evidente que la Degludec, línea roja, da un perfil más aplanado en los niveles de insulina y una acción más allá de las 24 horas, incluso llegando a las 42 horas. Y comparado con las insulinas análogas como la glargina de primera generación, la insulina Degludec presenta una menor variabilidad intrapaciente día a día durante las 24 horas. Como un plus adicional y muy apropiado para muchos de nuestros pacientes que andan con miles de tareas y son necios con los horarios en la aplicación de la insulina, la Degludec les permite que pueda ser aplicada con un programa de dosificación flexible para un máximo de intervalo de dosificación de 40 horas y un mínimo de 8 horas. Esta flexibilidad horaria en su aplicación le da una gran ventaja en el ámbito clínico.
Bueno, amigos, ya hemos visto las diferencias de las diferentes insulinas, pero vamos al campo clínico. El problema es que hay cientos de estudios comparativos de unos contra otros, pero por el poco tiempo que tenemos, solo les haré la presentación de algunos de estos para que podamos ver también en el escenario clínico las ventajas de las insulinas análogas sobre las insulinas humanas. Abrimos esta sección con este trabajo en la cual compararon la insulina análoga glulicina con la insulina humana regular. Ambos brazos de pacientes tuvieron la misma insulina de acción prolongada, la NPH. La conclusión final del estudio es que la glulicina puede proporcionar pequeñas mejoras en el control glucémico en comparación con la insulina regular humana en pacientes con diabetes tipo 2 que ya están relativamente bien controlados con insulina sola o combinados con antidiabéticos orales. Aquí la gráfica nos muestra cómo los que estuvieron en el brazo con glulicina resultaron al final del estudio con hemoglobina glicosilada un poco más baja, con una P significativa. Y en las glucometrías realizadas también se observó mejores excursiones de las glucemias en los diferentes momentos evaluados en los pacientes con glulicina versus los con insulina regular. Para estas charlas nos sirven mucho los metaanálisis. Por ejemplo, del 2019, evalúa los análogos de insulina de corta acción versus la insulina humana regular sobre la glucosa postprandial y las hipoglicemias en pacientes con diabetes tipo 1. La gráfica de arriba muestra cómo los pacientes con las insulinas análogas de primera generación tuvieron menos episodios hipoglicémicos versus los con insulina regular. La gráfica de abajo también nos muestra menos hipoglicemias nocturnas cuando eran tratados con los análogos de la insulina versus insulina regular. Veremos que esto es un factor muy importante para elegir más a un análogo de insulina que a la regular y que produce menos hipoglicemias nocturnas, muy relacionado con aumento en la mortalidad y en gastos por hospitalizaciones y en reducción de la calidad de vida de los pacientes. Bueno, este es un estudio más reciente publicado hace un mes de la vida real, donde Bradley y colaboradores revisan cerca de 570,000 individuos que iniciaron tratamiento con insulina NPH o glargina o detemir, y luego revisan las oportunidades de ingreso a urgencias por hipoglicemias que generalmente eran severas y por esto, por supuesto, les hacía asistir al servicio de urgencias. El foco principal fue el haber seleccionado pacientes de más de 65 años en quienes los episodios de hipoglicemias pueden tener mayores repercusiones, incluso mayor riesgo de morir. Aquí observamos las figuras que nos indican que el inicio del uso de glargina o detemir se asocian con un riesgo reducido de hipoglicemias en comparación con el uso de insulina NPH, con un cociente de riesgo de 0,71 para glargina y de 0,72 para detemir. Estos estudios de la vida real pueden tener muchos sesgos, pero nos muestran lo que pasa realmente a nuestros pacientes en la vida real. Este es otro interesante metaanálisis publicado en el 2008, donde comparan la NPH con las insulinas análogas de acción prolongada. Observamos en este metaanálisis que los análogos de acción prolongada no produjeron ninguna mejoría significativa de la hemoglobina glicosilada en comparación con la NPH. Hasta aquí vamos bien y era predecible, pero ahora chequeemos en esta gráfica de la mitad cómo ambos análogos se asociaron con un riesgo reducido de hipoglicemia nocturna y sintomática. Sabemos que las insulinas aumentan de peso por ser una hormona anabólica, pero en este metaanálisis, al analizar los efectos de los análogos de acción prolongada sobre el peso corporal, la detemir, pero no la glargina, se asoció con un aumento de peso significativo menor que la insulina humana. Como conclusiones, los autores señalan que los análogos de insulina de acción prolongada en pacientes diabéticos tipo 2 no parecen proporcionar un mejor control glucémico en comparación con la insulina NPH.
asunto conocido, pero sí reducen el riesgo de hipoglicemia nocturna y sintomática. También concluyen que el detemir, pero no la glargina, podría estar asociado con un menor aumento de peso que la insulina NPH. Sigamos con los metaanálisis, que nos hacen la tarea de recoger multitud de estudios y nos ayudan a sacar mejores conclusiones que cuando vemos los estudios en forma individual. Este es realizado en personas con diabetes tipo 1, en la que comparan la NPH con los análogos de insulina de primera generación. A diferencia del metaanálisis que vimos en diabetes tipo 2, aquí en los con diabetes tipo 2, las insulinas análogas de primera generación sí demostraron un mejor control glicémico medido a través de la hemoglobina glicosilada. Miren esta barra aquí abajo. Sobre sus efectos en hipoglicemias, las insulinas análogas demostraron menores episodios de hipoglicemia general, como se ve en la gráfica de la parte derecha. Y también vemos menos episodios de hipoglicemias nocturnas, pero no así en hipoglicemias severas, que fue neutro el resultado. En conclusión, las insulinas análogas en personas con diabetes tipo 1 son ligeramente más efectivas o eficaces que la NPH con referencia al control de la hemoglobina glicosilada, con menores riesgos de hipoglicemias, en especial nocturnas. Y déjenme decirles que esto de las hipoglicemias nocturnas es lo que más aterra y preocupa a las personas con diabetes o a los papitos cuando los pacientes son menores de edad. Por tanto, brindarles una insulina que los exponga a menos riesgo de estas hipoglicemias es una bendición para ellos. Y para seguir hablando de hipoglicemias, tenemos este estudio comparativo de las mezclas de las insulinas análogas de acción rápida y prolongada con las mezclas de insulinas humanas, o sea, la NPH con la regular, y sus efectos sobre hipoglicemias nocturnas en pacientes con diabetes tipo 1 propensos a dichas hipoglicemias. No se muestra en esta gráfica, pero durante el tratamiento con los análogos de insulina en este estudio, el nivel promedio de glucosa plasmática nocturna fue significativamente mayor que durante el tratamiento con las insulinas humanas. Y el nivel de glucosa plasmática en ayunas fue similar entre los dos tratamientos. Finalmente se registró hipoglicemia nocturna durante 41% de las noches en el grupo de insulina humana y solo en el 16% de las noches en el grupo de análogos de insulina, lo que corresponde a una razón de riesgo de 0,26 a favor de los análogos de insulina. La gráfica muestra la probabilidad de supervivencia libre de hipoglicemia durante las pernoctaciones de los participantes. Así se observa que los con insulinas análogas, la probabilidad de supervivencia libre de hipoglicemia fue muchísimo mejor o menor que mejor que los con insulinas humanas, aun si se excluyen las primeras 2 horas de evaluaciones de glucometrías, tal como se ve en las líneas continuas. La conclusión es que el tratamiento con análogos de insulina reduce la aparición de hipoglicemia nocturna evaluada por los perfiles de glucosa nocturna en personas con diabetes tipo 1 propensas a hipoglicemias graves. Hasta aquí hemos visto que los análogos de la insulina de primera generación tienen mejores perfiles que las insulinas humanas y que en la práctica clínica se evidencian mejores resultados, en especial reduciendo los episodios de hipoglicemias, más especialmente las nocturnas. Esto definitivamente mejora el control glucémico y la calidad de vida de los pacientes y sus familiares. El costo de las insulinas análogas es mayor, pero el gasto en salud puede ser menor al evitar las frecuentes idas a los servicios de urgencias para los que utilizan las insulinas humanas. También ya vimos al comienzo de la charla que las insulinas análogas de segunda generación, o sea, la Degludec y la glargina U300, tienen mejores perfiles farmacocinéticos y farmacodinámicos que las insulinas análogas de primera generación. En las próximas feminas trataremos de mostrar que en el ámbito clínico, las de segunda generación tienen también
mayor y mejor desempeño que todas las insulinas anteriores. El objetivo del estudio que les muestro en esta femina fue comparar la seguridad y eficacia a largo plazo de la insulina degludec con las de la insulina glargina en pacientes con diabetes tipo 2 avanzada. Los pacientes fueron aleatorizados para recibir insulina degludec o insulina glargina una vez al día, con insulina aspart, con osimetformina y pioglitazona a las horas de las comidas, y se ajustaron a valores de glucosa plasmática antes del desayuno de entre 70 y 90. Después de 78 semanas, la tasa global de hipoglicemias en los pacientes con insulina degludec fue un 24% menor, miren aquí, y la tasa de hipoglicemia nocturna fue un 31% menor. Observen las diferencias en esta gráfica. Mientras ambos grupos de pacientes lograron un control glicémico similar. En conclusión, durante 18 meses de tratamiento, insulina degludec con insulina aspart a la hora de las comidas mejoran el control glucémico de forma similar, pero confieren menores riesgos de hipoglicemia general y nocturna con el tratamiento versus el tratamiento con insulina glargina. Vemos ahora este otro estudio en donde pacientes con diabetes tipo 1 los asignan a una dosis fija de degludec con aspart en una de las principales comidas del día y además les colocan aspart en las otras comidas versus un grupo al cual siguen con un régimen estándar de bolo basal con las insulinas análogas de Temir y aspart. Podrán ver que el grupo con degludec y aspart les fue mejor, pues tuvieron un menor riesgo de hipoglicemias nocturnas confirmadas, como ven en esta gráfica, no así las hipoglicemias totales confirmadas, como ven acá. El DEVOT fue otro importante estudio diseñado para ver no solo los perfiles de eficacia de la insulina análoga de segunda generación, el degludec, versus la glargina, que es la de primera generación, sino también para valorar la incidencia de eventos cardiovasculares que presentaran los usuarios de una u otra insulina. Veamos cómo de forma apreciable los pacientes del brazo con degludec tuvieron 40% menos riesgo de hipoglicemias severas y un 53% menos riesgo de hipoglicemias nocturnas severas, aún logrando un idéntico control glucémico, como podrán ver acá en esta gráfica. Me parece genial. Aquí se muestran los resultados de los eventos cardiovasculares. Para resumir, en pacientes con diabetes tipo 2, con un alto riesgo cardiovascular, el degludec fue no inferior a la glargina con respecto a la incidencia de eventos cardiovasculares. Así lo vemos en las gráficas. Para resultado compuesto primario, muertes por causa cardiovascular, infarto del miocardio no fatal y ACV no fatal. En la gráfica de infarto del miocardio no fatal se muestra una mejor respuesta con degludec, pero fue un resultado no significativo. En conclusión, la insulina análoga de segunda generación, degludec, muestra un mejor perfil clínico con menos hipoglicemias nocturnas y tiene similar resultados cardiovasculares que la glargina. Entenderemos que la glargina es una insulina de primera generación de las análogas. Sin embargo, la empresa Sanofi produjo una glargina más concentrada, U300, y esto cambió el perfil de dicha insulina, lo que la ha hecho catalogar como una insulina análoga de segunda generación. Por esto ha entrado en franca lucha de mercado contra la otra insulina análoga, la degludec. Para valorar las diferencias entre una y otra, Sanofi realizó este estudio en la que compara la glargina U300 con la degludec en un ensayo cabeza a cabeza en el estudio BRIGHT. ¿Cuáles fueron los resultados? En la semana 24, la hemoglobina glicosilada mejoró de manera similar
desde los valores iniciales de 8.7 en el grupo de glargina U300 y 8.6 en el grupo de degludec, y los dos bajaron a una hemoglobina de 7%, lo que demuestra la no inferioridad de la glargina U300 versus degludec. En el lado derecho de la gráfica pueden verse los perfiles de automonitoreo de glucometría 7 veces al día, el cual fue similar en ambos grupos. Ahora veamos la incidencia de hipoglicemia y las tasas de eventos durante 24 horas que fueron comparables en ambos o con ambas insulinas. Pero ojo, miren la flecha azul, durante el periodo de titulación activa en las primeras 12 semanas, la incidencia y la tasa de hipoglicemia severa confirmada en cualquier momento del día fueron más bajas con glargina U300. Este es el caballito de batalla de Sanofi en este momento para destacar su insulina glargina U300. Las conclusiones del estudio BRIGHT son que la glargina U300 y la degludec fueron similares en el control glucémico con un riesgo de hipoglicemia relativamente bajo. La incidencia y las tasas de hipoglicemia fueron comparables con ambas insulinas durante todo el periodo de estudio, pero más bajas a favor de la insulina glargina U300 durante el periodo de titulación. Probablemente la elección entre estas insulinas basales de acción más prolongada pueda estar determinada más por factores como el acceso a ellas y el costo, más que por consideraciones clínicas. Bueno, ya hemos visto que las insulinas análogas de primera generación muestran mejores perfiles clínicos que las insulinas humanas y que las insulinas análogas de segunda generación son aún mejores que las de primera generación. ¿Y qué sigue? Pues que ahora tenemos combinaciones de proporción fija de insulinas análogas de insulina con inhibidores de GLP-1, lo que ha abierto un nuevo campo maravilloso del tratamiento de la diabetes, tema que es extenso y que simplemente es un abrebocas para que ustedes estudien posteriormente. Pero bueno, hemos hablado de las maravillas de las insulinas análogas, pero en Bolivia y en otros países se enfrentan al problema de la falta de distribución o el elevado costo de las mismas y que no son pagadas por los servicios de salud. En Colombia sí las tenemos todas y con una adecuada justificación, el sistema de salud se las suministra a los pacientes, medicamentos como Lantus, Levemir, Humalog, Apidra, Novorapid, Tresiba, e incluso el Sultofi y el Soliqua se las están entregando ahora a los pacientes. También hemos ganado la batalla para que les entreguen glucómetros, tirillas, hasta 100 por mes a los pacientes con diabetes tipo 1 o con diabetes tipo 2 que requieran insulina. Sé que en Bolivia tienen bastantes restricciones en distribución y entrega a pacientes de estas nuevas insulinas análogas, pero todo es cuestión de lobby con los funcionarios del Ministerio de Salud para que puedan ganar esta batalla y se las puedan entregar a los pacientes. A manera de resumen y de conclusiones, el tratamiento con insulina es vital para las personas con diabetes tipo 1. En personas con diabetes tipo 2 no es para dejar para lo último, para cuando ya no haya nada que hacer. Forma parte de los medicamentos para poder lograr un buen control glicémico. Y bueno, feliz cumpleaños a la insulina, que ya tiene 100 años de descubierta, o dígase mejor, de extraída del páncreas de animales. Feliz cumpleaños. Y ha habido multitud de hitos en la historia de la insulina, pero sobre todo en los últimos años, la aparición de las insulinas análogas que han brindado un mejor control de la diabetes. A diferencia de las insulinas humanas, las análogas tienen las siguientes ventajas y características. Las de acción corta pueden aplicarse justo al terminar los alimentos y no se tiene que esperar la media hora para comenzar a comer como sucede con la insulina regular. Esto es lo que remedan más la liberación de la insulina del páncreas. Producen menos episodios de hipoglicemia, sobre todo nocturnas. Esto a su vez mejora la calidad de vida de los pacientes. Algunas insulinas análogas, en especial la degludec, permiten flexibilidad en la dosificación. Las insulinas análogas de acción prolongada tienen menos variabilidad en la absorción y en la acción hipoglicemiante.
El costo de las insulinas análogas puede ser más elevado que las humanas, pero el tratamiento global de la diabetes puede ser menor al reducirse los episodios de hipoglicemias, con menos idas a los servicios de urgencias, y como pueden lograr un mejor control glucémico, se pueden evitar las costosas complicaciones. Sin embargo, ojo, bien utilizadas, las insulinas humanas aún tienen un gran papel en los sitios donde no se logran conseguir o son costosas las insulinas análogas. Bueno, muchas gracias de nuevo a Derek, a todo el grupo de Bolivia. Agradezco la invitación y espero estar con ustedes en otras oportunidades. Hasta luego. Bueno, muchas gracias por la atención a todos. Doctor, ¿quisiera agregar algo a las charlas que hoy hemos tenido? Sí, simplemente comentar un par de cosas a las dos charlas. La primera sobre las sulfonilureas, que evidentemente, aunque antiguas, viejitas, todavía son muy útiles si las usamos con prudencia y por el tiempo adecuado. Muchas veces las sulfonilureas nos pueden llevar a inercia médica, de darle una tableta, 2 tabletas, 3 tabletas, 4 tabletas, y en realidad, si las usamos bien, podemos acompañarlas incluso con insulina de cualquier tipo, insulina basal, NPH o la arquina. Entonces, las sulfonilureas están lejos de desaparecer, pese a que todos los que producen nuevos fármacos las quieren borrar del mapa, y las quieren borrar precisamente porque son buenas y potentes, aunque en malas manos son peligrosas. Y con respecto a las insulinas, bueno, la charla ha sido realmente muy ilustrativa, muy clara, y digamos, con una visión bastante científica y bastante farmacológica, diría yo, de ver las ventajas y desventajas de cada una de ellas. Pero al final del camino, también cualquier insulina que se utiliza puede llegar a un buen control metabólico. De nuevo, recalcar que las preguntas que puedan haber surgido de las conferencias las pueden enviar a su representante de Merck para que me las haga llegar y yo le llegar las preguntas a los expositores y ellos me darán la respuesta que se las enviaré también a través del representante de Merck. Muchas gracias a todos por la asistencia, por haber estado con nosotros en este curso. Y bueno, para cerrar con broche de oro, vamos a tener un escrito sorteo y que todos lleven algún premio. El premio más importante para todos ha sido el aprendizaje de estos 3 días. Le agradezco nuevamente a Romina y a todo su grupo, a Juan Carlos y a Gustavo por todo el apoyo. Muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, como dijo el doctor Derek, empezaremos con los sorteos. Gracias a Glucofage, vamos a empezar con las mesitas de soporte para laptop. Vamos a sortear 2 el día de hoy. Por favor, Fabio. Claro que sí, bueno, vamos a sortear. A todos los ganadores, por favor, escribir su nombre y su teléfono. Felicidades. Verde, felicidades. Gracias a Glucofage se ha ganado una mesa. Vamos con la segunda. Sorteo. Doctor Peter Cazón Vargas, 1000 felicidades. Muchas felicidades. Ahora, gracias a Glucofage Quisere, vamos con la primer manta. Aquí estoy usando con el usuario Wilson, 1000 felicidades, doctor Wilson. Por favor, si pueden escribir su teléfono, las personas que están ganando, sobre todo aquellas que solo tienen el nombre. Vamos ahora con el primer glucómetro. Doctor A. Calderón, 1000 felicidades. Vamos ahora con la segunda manta. Gracias a Glucofage Quisere.
Bueno, vamos con el sorteo. Doctora Angélica Arce, mil felicidades. Ahora vamos con los nanovaporizadores. Gracias a Glucovance. El primero se va. Doctora Lucía Ligerón, mil Muchas felicidades. felicidades. El segundo nanovaporizador, gracias a Glucovance. Doctor Edwin Pacheco, mil felicidades. Un nanovaporizador va para usted también. Y ahora con el segundo glucómetro. Doctor Jorge Fernández H, mil felicidades. Y gracias a Novo Nordisk vamos con la balanza. Rosemary Vargas Cadima, mil felicidades, doctora. Perfecto. Creo que ahí completamos. Tenemos la mochila más, Romy. Ah, perdón. Gracias a Eutirox. Sí, cierto. Claro que sí. Vamos con el último regalo del día. Mil felicidades a Eric Monasterio. Doctor Eric, mil felicidades. La mochila se la acaba de ganar. Ahora sí, creo que hoy día tuvimos más premios por ser la última noche. Muchas gracias a todos. Gracias por su participación. Cualquier duda, consulta, como dijo el doctor, si tienen preguntas, por favor pónganse en contacto con su visitador de preferencia. Gustavo, ¿algunas palabras? Sí, Romy, muchas gracias. Gracias por el esfuerzo a todos. Al doctor Barragán, al doctor Saldaña, como organizadores, muchas gracias por la confianza nuevamente de parte de Droguería Inti y la línea Merck y también la línea Novo Nordisk en este espacio que es de interés común, la diabetes. Pues agradecemos esta confianza y reiteramos el compromiso, ya sea en la plataforma virtual y esperamos en un futuro cercano de manera presencial para mantener este curso activo y poder tener invitados de todo el país como en esta oportunidad se ha dado. Como dato, doctores, pues hemos estado con invitados desde Cobija hasta Tarija y viendo los asistentes han estado participando los 3 días y eso es muy, muy importante creo para todos nosotros. Como decía el doctor Derek, esperamos que las conferencias y las enseñanzas, más que todo que han compartido los invitados extranjeros, pues queden como el mayor valor de estos días y es justamente el interés nuestro el poder continuar con las capacitaciones, auspiciar los eventos científicos y lo vamos a seguir haciendo. Así que un gusto nuevamente, muchas gracias por su participación, asistencia y todo el apoyo, queridos colegas, pues que estamos para ello. Un gran abrazo, que tengan buenas noches y hasta una próxima oportunidad. Buenas noches. Bravo. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Nosotros nos quedamos anotando Gracias. los teléfonos Doctor Saldaña, de los gracias. ganadores. Hasta luego, doctor Derek, un gusto. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor Saldaña. Hasta luego, buenas noches. Gracias, Catherine. Bueno, creo que tenemos de todos lados igual ganadores. Sí, sí, muy positivo, Romy. La doctora Ligerón es la doctora de Santa Cruz, si no me equivoco, ¿no? Sí, sí, la doctora Alejandra de Santa Cruz. Creo que el doctor Wilson también está en Santa Cruz, la doctora Arce también. Así que vamos a ir enviando los obsequios por intermedio de los representantes de cada agencia. Creo que Sí, ya ¿cómo los quedamos? números han anotado de todos. Perfecto. En el chat creo que lo pusieron, ¿no? Sí. ¿Tienes todo, Fabio? Para Los poderlo- ganadores y los temas de los números no lo estoy sacando todavía, estoy en eso, Gustavo. Ok. Muy bien.
Bueno, yo creo que si no tenemos algún número, espero que algún visitador de otra ciudad nos dé el dato. Sí, es que no se da, a ver, pero creo que están todos Ahorita identificados. creo que solamente tengo, o sea, el número de la doctora Argelia Valverde lo tenemos todos, creo, de la doctora Angélica Arce de Santa Cruz, el doctor Jorge Fernández, el doctor Eric Monasterio, no sé si hay algo que estoy omitiendo, tal vez yo. Ya. Bueno, seguro los chicos ya han anotado, espero. Creo que solamente esos 4 están, Romy. Ya, pero tenés la lista vos de todos, ¿no? Tengo la lista de todos, pero solamente tengo el número de 4 nomás que nos han dejado en el chat, ¿no? Ujú, sí. Jorge Fernández, Angélica Arce. Esos. Rosemary Vargas. Perdón, chicos, Rosemary Vargas, ¿tuvo algún regalo? Efectivamente, Rosemary Vargas Kadima, Gustavo. Ya, perfecto. Sí, Mauri, te lo vamos a enviar. Es Cochabamba. Ya. ¿Cuál es el opción? ¿Qué se ganó, Fabio? Le digo enseguida, Gustavo. Perdón. Le digo enseguida. Ok. Nano vaporizador. Es vaporizador, sí. Sí, Mauri. Ok. Ya. Ya estaría entonces. Ya está. Listo, chicos, ya está. Gracias por Ya. todo. Sí. ¿Sí? Bueno, buenas noches a todos. Gracias por el apoyo. Que tengan buen fin de semana. El lunes nos vemos tempranito. Hasta luego. Chao. Chao, Gustavo. Chao, Romy.